se aplica bajo las siguientes condiciones. Se aplica bajo las siguientes condiciones. La ecuación de Bernoulli es aplicable a tubos de corriente. ¿Qué es un tubo de corriente? Un conjunto de líneas de corriente, que definen o que define, vamos a decirle así, una partícula fluida en movimiento. Una partícula fluida en movimiento. Asumamos que tenemos, para ir poco a poco entrando a la forma como se enuncia Bernoulli, una tubería de una forma cualquiera, ¿de acuerdo? Y vamos a definir dos regiones. La región de entrada, o dos límites, el límite de ingreso y el límite de salida. Y dentro de este tubo de corriente, o dentro de este ducto, vamos a suponer que se está moviendo un fluido. Entonces el fluido, por acá hará su ingreso, por aquí hará su ingreso, y por acá va a salir. Si de ese fluido yo tomo una partícula cualquiera, esta partícula dentro de este ducto me va a definir una trayectoria. Esto sería una línea de corriente. Línea de corriente, la que define una partícula fluida en movimiento. Y cuando hablamos de un conjunto de líneas de corriente, entonces hablaríamos de lo que es ya un tubo de corriente, para decirlo de alguna forma. Dentro de estas circunstancias podemos aplicar la ecuación de Bernoulli, o de Bernoulli, ¿no? Es un investigador que formó parte de una familia muy interesante que han revolucionado la ciencia, no solamente a nivel de lo que es física, sino también a nivel de las ciencias matemáticas, ¿no? Pero concentrémonos en esto ahora. Decíamos que la ecuación de Bernoulli tiene la característica de formalizar la conservación de la energía. Entonces aquí vamos a aplicar este principio de conservación de energía a partir de lo que nosotros ya conocemos. ¿Qué dice? Conservación de la energía mecánica. Conservación de la energía mecánica. ¿No? Conservación de la energía mecánica. El trabajo
está dada o está dado por la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. Para evaluar esta variación, lo vamos a evaluar entre la entrada y la salida de este tubo de corriente. La variación de energía cinética hace uso de la velocidad, y acá diremos velocidad 1. Acá diremos velocidad 2, entonces, en la salida. La variación de la energía potencial hace uso de la altura. Llamaremos H1 y nos referimos a la altura hasta donde está el centroide del área de entrada. Igualmente vamos a usar H2 para definir la altura del centroide del área de salida. Con lo que estoy haciendo ahora es decirles indirectamente que vamos a tomar el promedio de la energía de todas estas partículas fluidas, asumiendo que están concentradas en este centroide. Muy bien. Déjenme ver cómo lo organizo para que sea clara la explicación. ¿Cómo definimos trabajo? Empecemos con trabajo. El trabajo se define como fuerza por desplazamiento. En un tramo, ¿no? En un tramo del tubo de corriente, la fuerza no va a ser más que el producto de la presión por el área que está siendo atravesada por estas partículas fluidas. Y este pequeño desplazamiento lo voy a tomar como un diferencial. Cuando usamos esto aquí, tenemos lo siguiente. El trabajo será presión por área por el diferencial de desplazamiento, pero nuevamente, como ya hemos hecho, me parece, en un ejemplo anterior, esta área transversal por este diferencial de desplazamiento me va a dar una cantidad volumétrica, un diferencial de volumen, ¿verdad? Muy bien. El trabajo podría ser o positivo o negativo según la forma como estén interactuando estas fuerzas y estos desplazamientos. Porque esto, claro, es una cantidad escalar. Multiplicando los módulos y el coseno del ángulo que forman. En la entrada, yo voy a tener así el área, ¿verdad? La presión va a estar actuando sobre esta superficie, sobre esta zona, ¿no? Acá tengo el área. Y el desplazamiento del fluido está hacia adentro. ¿Cómo lo dibujo acá? Vamos a exagerar así. Hacia adentro. El diferencial de S está hacia adentro. La presión va a actuar desde la zona del fluido y entonces el efecto de la fuerza
más bien va a estar hacia afuera. En la salida, algo similar, tenemos el área o el volumen diferencial. Esto sería el área de entrada, esto sería el área de salida. La presión del fluido actúa también igualmente desde adentro, desde el seno fluido, y entonces aquí la fuerza, para dibujarlo, va a tratar de sacar al fluido hacia afuera de esa sección, y acá tendríamos el diferencial. Si nosotros tomamos los desplazamientos en la misma línea de acción de las fuerzas, aquí el trabajo sería menos presión, ¿no?, por diferencial de volumen. ¿Por qué el negativo? Porque el ángulo es 180, están contrapuestos. Este es el trabajo de entrada. En el caso inferior o en el caso de la salida, y por la forma como estamos adoptando nosotros los vectores, aquí el desplazamiento se va a dar desde adentro hacia afuera, lo mismo que la fuerza. El ángulo es 0 grados, y en este caso sí es positivo, coseno de 0, 1, presión por diferencial de volumen. Muy bien. Espero que hasta acá las cosas estén claras. Hasta aquí habíamos revisado ya el tema del trabajo, en la entrada y en la salida. Evaluemos las variaciones de energía cinética. La masa del fluido va a definirse como la masa que está dentro de este tubo de corriente. Por conservación, es la misma que está entrando y la que está saliendo. Entonces simplemente le voy a poner E. Energía cinética, recordamos, entonces masa por velocidad al cuadrado. Aquí pondré una E para indicar que es la velocidad de entrada al cuadrado entre 2. En la salida va a ser similar, la masa del fluido, en este caso por la velocidad de salida al cuadrado entre 2. Cerramos esto con la precisión de las energías potenciales para ver cómo varían. En la entrada sería la masa del fluido por la gravedad por H1. Entonces, para tener homogeneidad entre todo lo que estamos haciendo, vamos a poner salidas, y entradas. Mg, HD, entrada. Y en la salida, Mg por H de salida. Muy bien. Lo que hay que hacer ahora es reemplazar estos elementos en la ecuación 1, ¿no? Reemplazar estos elementos en la ecuación 1. Cuando nosotros reemplazamos estos elementos en la ecuación 1, vamos a tener lo siguiente. Sustituyendo en la
ecuación 1, sustituyendo en la ecuación 1, en términos diferenciales. ¿Y por qué voy a usar términos diferenciales? Porque el trabajo lo hemos puesto en términos diferenciales, ¿no? Entonces, este trabajo neto sería la suma de los dos trabajos. Vamos a ponerlo así. El trabajo en la entrada más el trabajo en la salida es igual a la variación de energía cinética, ¿no? Variación de la energía cinética más variación de energía potencial. El trabajo en la entrada menos la presión de entrada por un diferencial de volumen. El trabajo en la salida positivo, la presión de salida por un diferencial de volumen. Variación de energía cinética. En términos diferenciales también entonces, entre la entrada y la salida sería, ese cambio es lo que tuvo al inicio menos lo que tiene al final, en términos de velocidades. Seguimos. Más. La variación de energía potencial es esto. También lo tomamos en términos diferenciales, un diferencial de M por la gravedad que multiplica a la altura de entrada menos la altura de salida. Permítanme borrar esto también. Me hubiera gustado mantenerlo hasta el final, pero el espacio no nos está alcanzando y lo necesitamos. Factorizamos acá diferencial de volumen. Diferencial de volumen que multiplica a, ordenando, la presión de salida menos la presión de entrada. Aquí puedo factorizar diferencial de masa, ¿no? Y me queda BE al cuadrado menos BS cuadrado entre 2 más GHE menos H. Hagamos uso de la densidad. En términos diferenciales será masa entre volumen. ¿Sí? Quiere decir que diferencial de volumen sobre diferencial de masa ¿no? Es el inverso de la densidad. Cuando pasamos esto a dividir, va a quedar el inverso de la densidad. P sub S menos P sub E entre la densidad igual a B sub E al cuadrado menos B sub S cuadrado entre 2. Este diferencial de masa, recuerden que ha pasado a dividir. Entonces, simplemente queda el factor que está entre corchetes, gravedad, por HE
menos H. Ordenemos estos negativos y por favor lo pasamos al primer término. Y los elementos negativos de las presiones lo pasamos al segundo término. ¿Qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar? P sub S entre la densidad del fluido queda en este término. Va a pasar a sumar esta energía cinética específica. Llamamos específica cuando se divide entre la masa, velocidad de salida al cuadrado, entre 2, este elemento queda aquí, va a pasar al otro término, esta altura multiplicada por la gravedad, ¿verdad? Y en el término de la derecha, hacemos primero la presión, entonces va a quedar presión en la entrada sobre densidad más, y luego los elementos que estuvieron antes. Velocidad de entrada al cuadrado sobre 2. Este ya no está porque se pasó al primer término. Este sí permanece. Gravedad por HE. Bueno, y este HS que ya lo teníamos acá. Perfecto. Hemos llegado a la ecuación de Bernoulli en su forma final. Una de las formas que tiene. ¿No? Una de las formas que tiene. Algunos autores a esta presión sobre la densidad, que no es más que, recuerden ustedes, el trabajo por unidad de masa, le llaman trabajo de flujo, energía cinética de flujo, energía potencial de flujo, y entonces también se expresa de esta forma. Las energías de flujo en la salida son igual a las energías de flujo en las entradas. Voy a ponerlo de otra forma que también se suele escribir, ¿no? Pasando todo por lado. La diferencia de presiones entre la entrada y la salida, dividida entre la gravedad, estoy pasando aquí, más la diferencia de energías cinéticas entre la entrada y la salida, más la gravedad por la energía potencial entre la entrada y la salida, eso es cero. Esta es otra forma, y tal vez la que más nos gusta, de la ecuación de Bernoulli para un tubo de corriente. No se olviden que esto es para un tubo de corriente. Si lo queremos ver como esquema,
Acá tengo una velocidad de entrada. Por aquí puedo tener una velocidad de salida. Recuerden que las alturas lo hemos puesto más o menos, ¿no? O exactamente más bien, promediando hasta el centroide de esta área, la altura de entrada, aquí la altura de salida, completando mi dibujito, yo puedo colocar acá una especie de símbolo para indicar a un instrumento como el manómetro, y entonces tendríamos acá la presión de entrada, lo que mido acá como presión de entrada, y aquí mi presión de salida. Idealmente esto es así: presión de entrada, presión de salida, ambos divididos entre la densidad más la diferencia de las energías cinéticas entre la entrada y la salida, más la diferencia de las energías potenciales entre la entrada y la salida, ese debe ser cero. Y lo hemos bautizado como energías de flujo en la salida igual a energías de flujo en la entrada. Aquí lo que falta resaltar en la discusión de la ecuación de Bernoulli es que nosotros en algún momento hemos tomado factores comunes de diferencial de masa y diferencial de volumen para todos los términos entre la entrada y la salida. Eso implica que este término de densidad es constante entre las entradas y las respectivas salidas. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli se aplica para fluidos, así como está planteada para fluidos hidráulicos, ¿no? Para fluidos hidráulicos en movimiento. Si yo tengo en este tubo de corriente rugosidades el fluido va a friccionar en estas rugosidades y obviamente va a tener pérdidas, no solamente de presión, también va a tener pérdidas de velocidad. Entonces, en este caso, fluidos hidráulicos en movimiento, libres de fricción, libres de rozamiento. Ingeniero, pero ¿qué sustancia que se mueva dentro de otra o dentro de un material no tiene rozamiento? Bueno, eso ya se estudiará más adelante, seguramente, para ver cómo evaluamos estas fricciones y que disminuyen las energías de flujo, ¿no?, del fluido que está transitando. Por ahora, asumimos entonces que la ecuación de Bernoulli es válida para fluidos con densidad constante y que no están sometidos a fricción.